Hay mucho miedo respecto a este acercamiento que está ocurriendo entre China e India. Y por supuesto, Rusia, donde te encuentras, es uno de los miembros más importantes del mundo multipolar, BRICS, etc. Estos tres países se están acercando cada vez más. Y Foreign Policy, por supuesto, una revista chineo-conservadora, está dando la voz de alarma. ¿Por qué no debería India caer en la trampa de Rusia y China? Pero esta es la realidad en la que viven estas personas. Solo hay que ver esto. Rusia y China no pueden proporcionar a la India lo que necesita para su desarrollo y seguridad a largo plazo. Aunque se ha estado diversificando y alejando de las armas rusas, la India necesita suministros modernos. Moscú es útil por la energía barata, pero ofrece poco en cuanto a tecnología avanzada e inversión. China se percibe con profunda desconfianza, y con razón, ya que se considera una preocupación principal para los intereses indios a largo plazo. Para gestionar a China, la India necesita aliados en otros lugares. Estos son los tipos de argumentos que plantean los neoconservadores. ¿Cuál es tu valoración de este panorama global en general, especialmente del papel de Rusia en él, ahora que este mundo multipolar se está acercando más debido a las políticas tanto de Trump como de la OTAN? Bueno, mira, en los últimos años, BRICS, he estado en varias de las conferencias. He estado en las conferencias de ministros de Asuntos Exteriores. He estado en Kazán, los he visitado, he entrevistado a gente. Es un ambiente muy colorido, muy positivo. Pero por supuesto, lo que ha pasado ahora, el catalizador para que BRICS realmente... BRICS era una especie de idea. Probablemente era una idea. Si eras escéptico al respecto, dirías que BRICS se creó porque era como el Porsche de los pobres. Era la idea de que como no estamos en el gran club, crearemos otro club porque hemos sido aislados. Pero lo que ha pasado con BRICS, y entrevisté a Paul Mashatile, el viceprimer ministro sudafricano, en San Petersburgo, en la conferencia de San Petersburgo de este año, que por cierto fue enorme, y hablamos de esto. Y él dijo que ahora hay una verdadera sensación dentro de los países BRICS de que se enviaron invitaciones para BRICS y la idea era, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer aquello. Y había una especie de sensación de que era como organizar una gran cena y que ibas a servir unas Pringles y salsa cuando la gente realmente llegara. Ya sabes, había un poco la sensación de que BRICS era una buena idea, que íbamos a cooperar, pero nadie entendía realmente cómo iba a suceder. Lo que ha pasado ahora es que el conflicto en Ucrania ha sido ese catalizador y ha demostrado el valor de estas relaciones y de los acuerdos prefirmados. Por ejemplo, que Irán tenga un hogar, por así decirlo, en BRICS cuando fue atacado por Estados Unidos. En esta especie de idea unilateral de que fue atacado por Israel y Estados Unidos, ya tenía canales abiertos dentro de los países BRICS. Recuerda, este es un país que antes de Rusia era el país más sancionado del mundo. Además, también era el principal desarrollador de tecnología de drones y misiles del planeta, todo ello bajo sanciones. Y existe una continuidad con Rusia, que ahora es el país más sancionado del mundo, y que logró producir el misil Oreshnik, uno que la OTAN, Estados Unidos y cualquier otro país del mundo ni siquiera pueden detectar antes de que impacte en su territorio. Así que la idea de que las sanciones iban a obligar a la gente a someterse y cumplir con esta hegemonía global es tan absurda, insensata y temeraria. Y ahora ha quedado demostrado que es errónea por el hecho de que los BRICS parecen estar al borde de algo mucho mayor. Estoy escuchando que podrían forjarse alianzas reales, no solo geoestratégicas, sino también energéticas, porque, en esencia, BRICS era una especie de cooperación. Casi se modeló en parte sobre la Comunidad Económica Europea de los años 70, que por supuesto fue una gran idea hasta que se convirtió en la Unión Europea. Así que BRICS ha aprendido mucho de eso. Pero cuando ves lo que ha pasado con Irán, lo que ha pasado con Rusia y lo que está ocurriendo con China, especialmente en torno a Taiwán, y esta idea de que la política de una sola China, que se acepta sobre el papel,
pero de manera muy cínica, se suministran armas y hay agitación política contra China, como si por otro lado fuera algún tipo de régimen autoritario. Estas grandes potencias, que lo son, potencias regionales, y si nunca sales de Estados Unidos o de Washington y trabajas para una revista completamente delirante como Foreign Policy o alguna de estas publicaciones, nunca tienes que hacerlo. Y nunca te van a despedir por escribir las tonterías más delirantes de la historia en una de estas revistas. Nunca he visto ni una sola pieza de periodismo responsable de parte de ninguno de estos que decían que Rusia sería derrotada en 3 semanas, o que Vladimir Putin está en coma diabético, o que a los rusos solo les quedan 4 misiles. Cosas así se publicaron, recuerda, hace 3 años. Y aquí estamos, con las mismas personas que lo publicaron diciendo que tenemos que detenerlos. Un amigo mío llamado Brian MacDonald, un periodista irlandés que vive aquí, acuñó en 2015 el término rusofrenia. Este término significa que crees que Rusia está al borde del colapso inminente. Toda la sociedad rusa se está desmoronando. Es probable que te empujen por una ventana, que te envíen al Gulag. Pero al mismo tiempo, Rusia va a conquistar el mundo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo consigue Rusia amenazar todo el orden global y a la vez estar en un colapso perpetuo? Eso define la fantasía delirante de los think tanks de política exterior y cómo eso informa las políticas de personas que francamente habrían estado insultando a gente como Donald Trump, que vive en un lujoso campo de golf, recordemos. Este es un hombre que fue criado en una escuela militar de élite, lejos de la civilización, y luego comenzó su imperio empresarial con un pequeño préstamo de $1 millón de su padre. No olvidemos con quién estamos tratando, quién está forjando la política. Y además, es casi como si ahora estuviéramos en la corte del zar naranja. Hay un gran libro, La corte del zar rojo, donde Stalin podía mirarte de cierta manera, y eso significaba que o bien ibas a ser ascendido o que te iba a pasar otra cosa. Veo la misma dinámica en el despacho oval de Trump. En mi programa hago Moscow Mules. Esta semana hemos analizado eso. Hemos reunido este recopilatorio de todos, como si casi tuvieras que entrar en la sala caminando hacia atrás como un vasallo medieval para decir, no le molestes, hagas lo que hagas. Y eso no contribuye a una política exterior proactiva y contundente. No lo hace. Contribuye a una obediencia pseudo-religiosa, a un ego que quiere resolver guerras, aunque no se hayan resuelto. Así que tienes que entender que BRICS lo ve. Hay personas muy inteligentes en Teherán, personas muy inteligentes en Nueva Delhi, personas muy inteligentes en Moscú. En mi opinión, si estuviera jugando al ajedrez, sé en qué lado del tablero querría estar. Y no hace falta decirlo. La mayor economía manufacturera del mundo, la mayor democracia del mundo, el mayor proveedor de energía del mundo. Y estas son economías en crecimiento. Mientras que al otro lado de la mesa tienes a Ursula von der Leyen, Kallas, Donald Trump y el señor Navarro, que al final de su declaración de hoy, diciendo que iban a castigar a la India, dijo, esa es mi historia y me mantengo en ella. Te lo puedes imaginar. Así que espero que eso responda a tu pregunta. Solo quiero añadir algo a eso. Quizá vea si Chai está de acuerdo conmigo o no. La amenaza de sanciones secundarias contra cualquiera que comercie con Rusia y luego ir a por la India por ese motivo. Creo que Donald Trump merece un premio de los BRICS. Quiero decir, porque esa jugada es una obra maestra para los BRICS. Donald Trump ha hecho más y Peter Navarro ha hecho más por los BRICS que nadie. Deberían recibir la medalla de la libertad. ¿Qué opinas, Chai? Medalla de la libertad de los BRICS. Es obvio. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿vale? Ya sabes, ¿por qué demonios estas potencias emergentes que tienen aliados y no están aisladas harían lo contrario? Escribí recientemente que si la India cede y se arrodilla ante esta presión económica de Estados Unidos, básicamente acepta que ya no es soberana, porque quizá en el periodo de posguerra,
Cuando Estados Unidos creó su hegemonía con la implantación del dólar, una moneda basada en la deuda, en África, lo hicieron también en Europa. El Plan Marshall no consistía solo en reconstruir Europa. Se trataba de fomentar la dependencia del dólar, un sistema monetario global basado en la deuda. Y ya sabes, Estados Unidos no necesita necesariamente invadir tu país. Puede simplemente decirte, ya sabes, vamos a reclamar tus préstamos o vamos a ponerte bajo presión económica. No puedes hacer eso con la India. No puedes hacerlo. No han podido hacerlo con Rusia. Recuerda, Estados Unidos ha impuesto más de 13,000 sanciones contra Rusia. Y hace solo 10 días, el presidente estadounidense estrechó la mano del mismo hombre al que estaba sancionando. Es una situación absurda. Por supuesto, lo que deberían estar haciendo, como ha dicho Jeffrey Sachs, un hombre muy erudito, mucho más inteligente que yo, es salvar esta brecha convirtiéndose en parte de un mundo multipolar. Nadie tiene un problema con el dólar como moneda de reserva global. Es el dólar el que tiene el problema con el resto del mundo. No es al revés. Vladimir Putin lo ha dicho muchas veces. No tenemos un problema con el dólar ni con comerciar con Estados Unidos. Son los Estados Unidos los que intentan convertir una buena idea en un arma contra nosotros, y no lo van a tolerar. Así que creo que si los BRICS, y si un mundo multipolar, una frase muy utilizada, me cansa un poco porque está muy denostada y mal utilizada. Si eso va a suceder, creo que estamos en el crisol, en este horno de presión que se ha creado ahora. No veo a Modi, Xi y Putin mirándose entre sí. Y esta reunión va a tener lugar el 3 de septiembre, dentro de unos días, donde por cierto China va a exhibir también su enorme inversión y desarrollo militar. No veo a estos hombres mirándose a la mesa y diciendo, estoy aterrorizado, ¿tú cómo te sientes? Probablemente deberíamos rendirnos. ¿Quién quiere salir primero con su esposa? No veo a estos hombres haciendo eso. Y si recuerdan, cuando el presidente Xi visitó Moscú, yo estaba allí, estuve en el Kremlin, vi al presidente Xi salir del Kremlin y a Vladimir Putin recibiéndolo. Y les oímos decir, estamos al borde de la historia, vamos a definir esta próxima era para nuestros pueblos y para nosotros mismos. Se lo dijeron el uno al otro entonces, y no creo que fuera una declaración insincera. Y ahora los estadounidenses, y los europeos, que son menos significativos, los estadounidenses, de una manera muy torpe, han abierto completamente este molde para que China, India y Rusia lo llenen, para fabricar ladrillos, algo mucho más tangible y poderoso de lo que era cuando solo era una idea. Sí, al final del día, el G7, cualquiera de estas organizaciones globales, organizaciones multilaterales, todas se basan en la confianza. Incluso la OMC se basa completamente en la confianza. Cada tratado se basa en la confianza. Así que cuando los países BRICS se unen, el poder de los BRICS, como el de cualquiera de estas organizaciones, es que existe una confianza implícita en que básicamente vas a cumplir con los compromisos que asumes con tus socios. Así que vamos a hacer esto por ti, y será en 10 años. De acuerdo, firmamos, puedes darlo por seguro. Todo esto se ha venido abajo con Estados Unidos. Como dijo famosamente Lavrov, ya no son capaces de llegar a acuerdos. Eso es el final. No longer agreement capable. That's the end. That's the whole being able to be agreement capable, at least. Ser capaz de llegar a acuerdos, o al menos fingir que te importan tus aliados, al menos fingirlo, es la base de la hegemonía estadounidense. Porque Estados Unidos no puede ser el hegemón global sin socios, sin gente que ayude. Y ahora están perdiendo a sus socios, están amenazando a sus aliados con sanciones secundarias, están amenazando a todo el mundo con aranceles punitivos. Quiero decir, totalmente insensato. Así que eso es realmente, quiero decir, Donald Trump está acelerando la desaparición de Estados Unidos como hegemón global. Pero la parte realmente graciosa de ese artículo de Foreign Policy que nos mostró Danny fue quien sea, Crabtree o como se llame, diciendo, bueno, ya sabes, claro, Rusia es buena para la energía barata, pero necesitas algo más que eso. No, la energía barata es la base de toda tu economía. ¿Quién despreciaría la energía barata salvo, ya sabes, Alemania y Europa?
and commit economic suicide. Entonces, cometer suicidio económico. Estas personas viven en un mundo completamente diferente, y es increíble que tengan un trabajo estable escribiendo sobre política exterior. Y con China, es como si la India tuviera derecho, sin que se dé ninguna razón, a sentirse amenazada por China. Mientras tanto, es la administración Trump la que está imponiendo aranceles del 50%, y son la administración Trump y Europa juntos los que están constantemente buscando a quién sancionar después por Rusia. Y todo está llegando a un punto crítico. Quiero decir también, ya sabes, en el día de la victoria de China, vas a ver a la RPDC, Corea del Norte, vas a ver... You're going to see the DPRK, North Korea. You're going to see, I mean, everyone is coming from the multipolar Quiero decir, world. todo el mundo proviene de un mundo multipolar, y muchos de estos países no tienen bases militares estadounidenses. Básicamente, es una convocatoria, lo que muchos neoconservadores llaman el eje de la agitación. Pero también está la situación en Gaza, el conflicto en Ucrania. Siento que hay tantas cosas que están lastrando a Estados Unidos. Y la clase política estadounidense, el establishment de política exterior, están tan dispuestos y preparados para caer. Entonces, ¿cuál es tu valoración de la situación general, teniendo en cuenta no solo estos escenarios, sino la posición global en la que se encuentra Estados Unidos como este hegemón mundial? Bueno, la posición general es, solo para añadir rápidamente a lo que dijiste sobre India y China, la reacción de China ante la amenaza de Trump de imponer sanciones secundarias a la India fue levantar las restricciones a las importaciones. Así que todas esas restricciones entre China e India, que podrían ser restricciones anticompetitivas o relacionadas con ciertas aplicaciones militares, China anunció que las va a relajar de inmediato. China hizo eso intencionadamente. Lo hicieron a propósito para mostrarle a la India que no te preocupes, vamos a aumentar nuestro comercio y vamos a acercarnos más. Vamos a tener una mejor relación y va a ser beneficioso para ambos. Así que quiero decir, ¿quién podría haber provocado eso sino Donald Trump? Pero no es lo que Trump pretendía hacer, aunque si lees QAnon, probablemente dirán que hay algún movimiento de ajedrez en 5D. Trump realmente está intentando impulsar el mundo multipolar y acelerar todas estas cosas buenas para el mundo multipolar, si es que crees en ese tipo de cosas. Pero en general, creo que Irán sigue siendo el pivote definitivo entre Asia Occidental, Asia Oriental y el subcontinente asiático. Así que geopolíticamente hablando, para todo lo que China quisiera lograr con la iniciativa de la Franja y la Ruta, y todo lo que los países BRICS quisieran conseguir, Irán, y se podría añadir Azerbaiyán a eso, y cualquier otro estado fronterizo, creo que esa es la clave. Ese es el pivote geopolítico fundamental, sin duda. Y por eso, desde el lado estadounidense y desde el lado israelí, se va a dedicar mucha energía a socavar a Irán. To undermine Iran, because this brings us back to that eternal. Porque esto nos devuelve a esa eterna pregunta respecto a Israel. ¿Es el perro el que mueve la cola o es Israel una cabeza de puente para el imperialismo occidental? Y mi respuesta siempre ha sido que son ambas cosas. Es una relación simbiótica en la que Estados Unidos apoya a Israel, le permite existir, le permite perseguir el proyecto del Gran Israel, siempre y cuando Israel siga siendo un activo para el imperialismo y la hegemonía angloamericana. Y cuando digo angloamericano me refiero a los británicos y los estadounidenses, porque siguen liderando Europa. Europa en general simplemente juega un papel secundario frente al establishment angloamericano. Aunque colectivamente Europa podría, y estuvo muy cerca de superar eso justo antes del COVID con el avance de la Unión de Defensa Europea y cosas por el estilo. Pero eso no ocurrió. Y luego, en cambio, tuvimos la guerra de Ucrania y la OTAN, liderada por Estados Unidos y Reino Unido, ahora está en una posición privilegiada, determinando los asuntos militares, económicos y también políticos en Europa. Así que a Israel se le permite hacer eso. Pero cuando Israel se convierte en una carga, entonces creo que el establishment angloamericano tiene que replantearse el futuro de Israel.
tiene un control muy fuerte, tanto político como financiero, en Estados Unidos sobre la legislatura, sobre la economía política en América, y lo mismo ocurre en Europa. Estamos hablando de miles de organizaciones, lobbies israelíes y organizaciones de interés que el académico británico David Miller ha mapeado. Solo en el Reino Unido creo que hay 3.000 organizaciones, y en la cima de esa estructura unas pocas docenas. Así que en Estados Unidos probablemente haya la misma cantidad o incluso más en cuanto a números. Así que está muy arraigado en el tejido y la biosfera de la política estadounidense y también europea. Pero el dinero, ¿dónde está el capital? ¿A dónde va la inversión directa? ¿Dónde está invirtiendo la City de Londres en Europa? ¿Dónde van a obtener el mejor retorno de su inversión? ¿Es en Occidente o en Oriente? Y por supuesto es en Oriente, porque ahí es donde está el crecimiento. Ahí es donde está la innovación. Aquí es donde se está produciendo la expansión. Aquí es donde se está construyendo la infraestructura. Y aquí es donde tienes gobiernos como China, como Rusia, que han tomado el control estatal, quizás la India en cierta medida. No estoy tan familiarizado con las políticas de Modi sobre la economía dirigida por el Estado, pero sí conozco las de los chinos y los rusos, y eso aporta estabilidad y previsibilidad. ¿Dónde vas a invertir? Gives stability and predictability. Where are you going to invest? Where are you going to invest? Of course, the capital is going to automatically. ¿Dónde vas a invertir? Por supuesto, el capital va a fluir automáticamente hacia la estabilidad y la previsibilidad, porque ahí es donde estará el retorno. Así que quiero decir, eso podría, al final, superar el legado del sionismo y su increíble, ya sabes, dominio sobre la política exterior de Estados Unidos y también sobre la política europea y la política en Europa. El lobby sionista israelí ha creado una alianza con la extrema derecha en Europa, en Estados Unidos hasta cierto punto. Pero si consideras a Trump y MAGA como extrema derecha, para mí no es lo mismo. Pero con la extrema derecha populista en Europa, Israel ha hecho un esfuerzo absolutamente concertado para cooptar y construir alianzas en todos estos temas. Así que están dirigiendo la conversación sobre inmigración, los musulmanes en Europa. Elon Musk también ha sido cooptado en este esfuerzo de agitación, esta guerra cultural en Europa. Entonces, ¿quién está impulsando todos los flujos migratorios, Dani, hacia Europa? Bueno, déjame empezar por Libia, luego miremos Irak, luego Siria, luego, por supuesto, Palestina. Pero veamos algunos otros conflictos, veamos Afganistán. Así que la OTAN e Israel por poder, siendo grandes influenciadores de la política exterior estadounidense, todos los grandes flujos migratorios hacia Europa en los últimos 30 años son resultado de la OTAN y de intervenciones y también de la implicación israelí. Incluyo Sudán ahí también, sin duda, e incluiré también el Cuerno de África. ¿Tienes Somalia? Sí, Somalia. Quiero decir, sigamos. ¿Hasta dónde queremos llegar? Entonces, ¿cuál es básicamente, Israel le está diciendo a la extrema derecha en Europa, estamos luchando vuestra batalla aquí, estamos defendiendo las puertas de Viena? Ese es el argumento de venta que le dan a Orbán en Hungría y en otros lugares. In Hungary and everywhere else, and meanwhile Israel's doing everything humanly possible to drive migration. Mientras tanto, Israel está haciendo todo lo humanamente posible para impulsar la migración hacia Europa y luego dividir a la gente según estas nuevas líneas prescritas, que son, ya sabes, pro-Israel. O eres pro-Israel, o eres pro-musulmán, o eres pro-Israel, o eres pro-inmigración. ¿Ves cómo lo han hecho de manera muy inteligente y hábil? Hay muchos académicos que han escrito sobre esto, se han escrito libros sobre este tema. Hay muchos artículos, incluso en la prensa israelí. Así que lo que te estoy diciendo no es, ya sabes, un conocimiento esotérico, ¿de acuerdo? Pero lo que te estoy diciendo aún no ha llegado a la conversación política europea de manera significativa. Así que personas como Elon Musk y otros están aprovechándose de la ignorancia de las multitudes que siguen a Tommy Robinson y de las turbas enfadadas que, ya sabes, apoyarán a Nigel Farage por una sola cuestión política, que son los barcos,
unos pocos miles de personas que cruzan el Canal de la Mancha en barco. Y básicamente intentarán llegar al poder en las próximas elecciones generales basándose en ese único tema, cuando en realidad es mucho más complejo que eso. Es mucho más profundo que eso. Esto tiene que ver con la planificación y la estrategia geoestratégica al más alto nivel de las instituciones, los bancos de inversión, las corporaciones transnacionales y los gobiernos. Así que si la gente realmente entendiera esto, vería el tema de la inmigración de una manera muy diferente. Pero eso es lo que está configurando la política europea en este momento. Esa única cuestión. Siempre he opinado, Patrick, que lo que está ocurriendo en Gaza y en Asia Occidental, la guerra para la que Israel se está preparando, la segunda ronda, con Estados Unidos reabasteciendo esos sistemas de defensa aérea para volver a la carga, incluso cuando está completamente y absolutamente atascado en el territorio de Gaza, ya sabes, convirtiéndolos simplemente en un campo de exterminio. La razón por la que Estados Unidos tiene tanto interés en apoyar a Israel, en gran parte es porque es un activo. Y por muy irreal que parezca, ya sabes, podemos mirar esto y decir, vaya, genocidio. Eso es realmente difícil de aceptar para una clase política que supuestamente representa a los estadounidenses, o incluso para los políticos europeos que supuestamente representan a los europeos. Es realmente difícil de aceptar que estén dispuestos a tolerar un genocidio, e incluso a participar en él, e incluso a liderarlo en muchos casos, para hacer lo que tú has dicho, aislar a China, aislar a Rusia, convertir Asia Occidental, el Cáucaso, toda esa región, en esencialmente la barrera donde no deben pasar, donde la infraestructura china, el comercio militar ruso, el comercio chino especialmente, no puedan llegar. Pero creo que la conclusión lógica solo puede ser que sí, de eso se trata todo esto. No está saliendo tan bien, pero ese es el objetivo. Sí, el corredor de Zangezur, no sé pronunciarlo, pero lo que están planeando hacer con Armenia, básicamente el giro de la política armenia en los últimos años, nunca entendí lo que estaba pasando hasta ahora. Ahora lo veo claro. Así que Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados están comprometidos con esta política geoestratégica para interrumpir y sabotear la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tienen varias herramientas a su disposición para hacerlo, y básicamente, Reportar Korla Stevel or Basius Recura Stavard, Dane Ladig de Rain con el Roskinano en the Cool. Además, Irak te trenan pero pen partigiso. And also Iraq would play a big role in this as well. So just think of those, changing of the. Así que solo piensen en esos cambios en las rutas comerciales durante casi un milenio. Las rutas comerciales han sido de una determinada manera, y en los últimos 200 años, el comercio marítimo ha estado dominado por los británicos y los estadounidenses, y algunos países europeos, y así se ha construido la economía global. La geopolítica se ha construido en torno a eso. La isla mundial de Halford Mackinder se basa en eso. Las políticas de Zbigniew Brzezinski se basan en eso, y así sucesivamente. Estados Unidos sigue atascado en esto. También los británicos. Así que China está construyendo, y Reino Unido y Estados Unidos están destruyendo. Están haciendo explotar cosas. Están destruyendo cosas. Están saboteando cosas. Esa es la única política discernible que veo en términos de una visión global, que Asia-China específicamente, pero también India y otros países, tienen interés en construir y Occidente tiene interés en destruir. Y aquí es donde está el choque. Hay un gran potencial de conflicto aquí. Lo que está ocurriendo en Gaza, lo más horrendo de todo, y créeme, es horrendo, es que me resulta difícil sentarme a reflexionar sobre esto. La violencia, la destrucción, la sangre, los asesinatos, mente luz indiscriminado la FAT contra zonas densamente de civiles, es malo, es realmente malo. La limpieza étnica, el genocidio de la población palestina nativa, es simplemente indescriptible. Nunca hemos visto algo así en nuestras vidas, jamás, en la era moderna. Pero ¿qué es más aterrador?
Eso o el hecho de que nadie pueda dar un paso al frente para detenerlo. Que nadie pueda frenar a Israel o el apoyo de Estados Unidos o el apoyo británico. Y que la gente hable dando rodeos como, bueno, ya sabes, no es... Tuve una conversación con alguien el fin de semana en un evento. No sabían cuáles eran mis opiniones, pero empecé con la pregunta inicial. Dije, está ocurriendo un genocidio blanco en Europa, porque se oye mucho eso, que hay un genocidio blanco, la gente del entorno Nick fue genocidio blanco. Y será, no estoy seguro. And it'll be not sure. The right-wing types. Los tipos de derechas, sí, dirán que está ocurriendo un genocidio blanco. Y luego será, está ocurriendo un genocidio en Gaza. No realmente, no quiero usar esa palabra, genocidio. Eso es un poco fuerte. Así que ahí es donde estamos, y no es un buen lugar ni política ni intelectualmente a nivel social. Hay mucha gente que cree cosas que simplemente no son ciertas, y su política se está formando a partir de eso. Son presa de personas como Elon Musk y los oligarcas multimillonarios que solo lanzan dinero para dividir a la gente. Y es casi como si quisieran provocar una guerra civil y tal vez la Tercera Guerra Mundial como consecuencia de eso. Eso es lo que parece. Al menos esas son las señales que se están enviando. Así que ya sabes, creo que en Occidente están en una situación realmente difícil. Y la imagen de Israel está dañada para siempre. Nunca se recuperará. Los israelíes avanzarán en la historia negando que son israelíes. Querrán identificarse con otra nacionalidad. Esto va a suceder. Así que están muy cerca de lograr su solución final en Gaza. Pero al hacerlo, es el pacto Fauer-Defeat. Pierden legitimidad y probablemente los terribles en un sword. Y así es como Anselin. And this is just how history goes. But the question is, what kind of damage could be done in the... Pero la pregunta es, ¿qué tipo de daño se podría causar en el periodo intermedio mientras este proceso tiene lugar? Esa es la parte aterradora. ¿Y quién lo va a detener? ¿Existe alguna nación, siquiera una nación europea, que pueda dar un paso al frente y decir, vamos a imponer un embargo a Israel? ¿Quién se une a nosotros? Y hacerlo públicamente y desafiar a todos a nivel moral. Eso existe. Va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo va a suceder esto? Si no ocurre, creo que vamos a tener problemas, personalmente. No soy un catastrofista, pero solo estoy analizando el panorama y buscando quién va a bloquear y defender aquí. No hay nadie, así que estoy preocupado. So I'm worried.